El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Perú amanece con 2 presidentes. Fuerzas Armadas respaldan a Martín Vizcarra. Cumbre de seguridad en Barranquilla por disturbios en la Universidad del Atlántico. Investigan quiénes hicieron disparos. Amenazan vía WhatsApp al candidato a la gobernación del Atlántico, Nicolás Petro. Alerta por niños sin vacunar. A pesar de ser gratuita, 63.000 niños no reciben la dosis contra fiebre amarilla, influenza y varicela. Pekín celebra 70 años de la República Popular China. Policía peruana se toma sede del Congreso. Exlegisladores califican como golpe de Estado disolución del Parlamento. Por denunciar un robo al interior de un bus, periodista terminó siendo víctima de una brutal golpiza. Textiles y licores conforman el 30% del contrabando en el país. Trochas venezolanas siguen siendo manejadas por grupos armados. Septiembre negro para el narcotráfico en el aeropuerto El Dorado. En 50% creció el número de capturas. 5 años después del inicio de obras, hospital en Cartagena sigue sin funcionar. Comunidad protesta. Falta de experiencia es la razón principal que impide a los jóvenes acceder fácilmente a un empleo. Desempleo juvenil está en 17,7%. Incertidumbre en Bajo Cauca al vencer plazo de alternativas para erradicación de cultivos de uso ilícito. Pérdidas millonarias del sistema de transporte público en Bogotá ascienden a más de 500.000 millones de pesos. 600 familias asentadas en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar deberán ser desalojadas por deslizamientos. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Iniciamos en Lima. Perú amaneció con 2 presidentes tras el estallido político que provocó la disolución del Congreso y el llamado a elecciones parlamentarias anticipadas hecho por el presidente constitucional Martín Vizcarra, quien recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas. El Parlamento respondió a esta decisión juramentando como presidenta temporal a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Con expectativa, incertidumbre y 2 presidentes, amanece Perú luego de una noche en la que se desató una crisis política sin precedentes en las últimas décadas. Docenas de personas que están a favor y en contra del cierre del Parlamento se congregaron en las calles desde ayer y en la mañana de hoy la policía se instaló a las afueras del Congreso para responder a cualquier protesta que se presente. ¡No eres presidenta! ¡Noche, despierta! ¡No eres presidenta! La policía y las Fuerzas Armadas reafirmaron hoy su lealtad al presidente Martín Vizcarra después de su decisión de ayer de cerrar el Congreso y nombrar a nuevos ministros de gabinete. Esta crisis política comenzó con la amenaza cumplida que hizo Vizcarra de disolver el Parlamento para convocar a nuevas elecciones para el 26 de enero, aplicando así una norma constitucional que le habilitaba a disolver la Cámara si ésta le negaba una cuestión de confianza al gabinete para poner fin, según él, a las tácticas antidemocráticas de la oposición, en su mayoría fujimorista. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este anuncio llevó a docenas de legisladores a votar una resolución para suspender por supuesta incapacidad moral a Vizcarra, para luego nombrar a la vicepresidenta Mercedes Arauz como nueva presidenta en funciones del país. Y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con 3 artículos constitucionales. La incertidumbre es muy amplia. Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que terminará en las manos del Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar en último término si Vizcarra hizo bien en interpretar como denegado el pedido de confianza.
En noticias nacionales, total rechazo entre la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico por la presencia de las fuerzas militares en la protesta de solidaridad con los estudiantes afectados por el exceso de uso de la fuerza policial. En la Gobernación del Atlántico se realiza un consejo extraordinario de seguridad para investigar estos hechos. Fabián Lesmes, buenos días. ¿Y qué se espera al final de esta reunión? Luisa, muy buenos días. Lo que se pudo determinar en este Consejo Extraordinario de Seguridad es que las patrullas del Ejército que pasaron por inmediaciones de la Universidad del Atlántico no llegaron a este sitio para repeler el ataque de los estudiantes o de las manifestaciones que comenzó como algo privado y terminó como algo y que terminó con infiltrados de algunos encapuchados. Como irresponsable tildaron los estudiantes la participación del ejército en esta manifestación que inició como un plantón pacífico en las afueras de este centro universitario. Las personas presentes en el acto no solamente eran los que estaban en el enfrentamiento con las fuerzas, sino que también habían civiles y personas inocentes. Entonces, exigieron que el gobernador del Atlántico y el rector de esta alma mater, Carlos Prasca, respondan por la presencia de la policía y la fuerza pública en esta concentración estudiantil. Fueron más como un chivo expiatorio el día de ayer. ¿En qué sentido? Ellos no llegan a ningún lugar a hacer presencia si no existe una orden de la autoridad jerárquica superior. Aquí hay que establecer quién dio la orden y las únicas personas que están autorizadas para esa orden son el señor rector Carlos Prasca y Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Departamento del Atlántico. En el Consejo Extraordinario de Seguridad integrado por el gobernador del Atlántico, el comandante de la Segunda Brigada del Ejército y el comandante de la Policía de Barranquilla, que fue convocado en las últimas horas, se analizaron los hechos ocurridos en el día de ayer, en donde uniformados del Ejército lanzaron disparos al aire. No se trató en ningún momento, de hecho fue ya lo que pudimos verificar, de que hubiese una orden o una patrulla que se hubiese enviado a manejar la situación de orden público que se presentó. Durante las manifestaciones en la tarde de ayer destruyeron la puerta de ingreso a las oficinas de la Rectoría de la Universidad del Atlántico. En otras noticias les informo que en las últimas horas el candidato a la gobernación del Atlántico, Nicolás Petro, fue amenazado a través de un mensaje que fue circulado en la red social de WhatsApp. También amenazaron a su fórmula a la alcaldía del municipio de Soledad. El mensaje es firmado, al parecer, por las Águilas Negras. A través de un grupo de WhatsApp que fue creado en la mañana de hoy con el título "Ojo", fue amenazado el aspirante a la gobernación del Atlántico, Nicolás Petro, y su fórmula política a la alcaldía del municipio de Soledad, Jaime Martínez. En donde dicen que son objetivos militares que se tienen que retirar de la contienda electoral y amenazan de muerte a ellos y a sus familiares. El candidato señaló que anteriormente no había recibido ningún tipo de amenazas. Después de esa manifestación ocurren estos hechos, ellos se identifican como las Águilas Negras. Petro señaló que las amenazas se pueden originar por los debates que realizó su padre, el senador Gustavo Petro, en contra de la parapolítica en el país. Luisa, en total son 19 los aspirantes a corporaciones en el Departamento del Atlántico que se encuentran amenazados. La mayoría de ellos están a la espera de los resultados de las investigaciones que adelanta la Unidad Nacional de Protección para determinar a quién se le adjudica un esquema de seguridad. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI. La noticia. Fabián, muchas gracias. Alerta por la alta cifra de niños sin vacunar. Según la Secretaría de Salud de Bogotá, aunque las dosis son gratuitas, faltan cerca de 63.000 niños por tener el esquema necesario para evitar enfermedades de riesgo con fiebre amarilla o influenza. A pesar de que la vacunación es gratuita, las autoridades de la salud están preocupadas por el número de niños que no tienen el esquema. Estamos buscando exactamente a 62.727 niños, es decir, casi 63.000 que aún no están al día en su esquema de vacunación. Los riesgos de no tener las vacunas al día son altos. Al no estar al día en nuestro esquema de vacunación, nos exponemos a que nos den enfermedades totalmente prevenibles como el sarampión, ciertos tipos de meningitis, polio, para mencionar algunas. ¿Pero cuáles son las excusas de los responsables de los menores de edad para no tener el esquema completo? La cotidianidad de tener que trabajar, cuidar hijos, el desplazamiento en una ciudad como la nuestra, que a veces es tan complejo, genera unas barreras, temporales a acceder a esa vacunación. El próximo sábado 5 de octubre habrá una jornada de vacunación gratuita en Bogotá.
Pekín exhibió todo su poderío militar en un impresionante desfile para conmemorar el aniversario número 70 del nacimiento de la República Popular China. Tropas y equipos militares fueron presentados en la plaza de Tiananmen. Mostrando todo su músculo militar y rodeado de pompa, China celebró el 70º aniversario de la fundación de la República Popular. Desde la puerta de Tiananmen, como hace 7 décadas lo hizo Mao Zedong, el presidente Xi Jinping se dio un baño de popularidad con este desfile que fue considerado como el más grande jamás visto en la nación asiática, con el que Pekín apela a la lealtad al Partido Comunista en medio de rebeliones internas como la que se desató desde hace unos meses en Hong Kong. En esta ocasión, China literalmente mostró sus dientes al presentar sus principales avances armamentísticos. De hecho, el 40% del equipo militar que se presentó durante el desfile salió a la luz pública por primera vez. El gigante asiático exhibió su misil balístico hipersónico intercontinental Dongfeng 41, capaz de burlar los escudos antimisiles de Estados Unidos y cuya entrada en servicio se adelantó a la proyección del Pentágono. Tras 80 minutos de poderío militar, llegó el desfile civil con el objetivo de fomentar el sentimiento patriótico en medio de grandes desafíos que incluyen un lento crecimiento económico y la rivalidad con Estados Unidos agravada por la guerra comercial que mantiene con el presidente Donald Trump. Y al menos 15 heridos y decenas de arrestados dejó una jornada de fuertes manifestaciones en Hong Kong en el marco de esta celebración del aniversario número 70 de la República Popular China. Las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El metro de Hong Kong, el principal medio de transporte de la ciudad, cerró varias de sus estaciones y muchos establecimientos públicos también evitaron abrir sus puertas para evitar daños. Las protestas responden a una mayor democracia en ese territorio. La Organización Mundial del Comercio, OMC, bajó significativamente sus previsiones de crecimiento para el 2019, del 2,6% que había estimado hace 6 meses a 1,2%. Esto como consecuencia del Brexit en el Reino Unido y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Tragedia en Taiwán. Al menos 20 personas resultaron heridas tras el colapso de un puente ubicado en el distrito de Suao, en el noreste de la isla. La tragedia ocurrió justo cuando un camión cisterna pasaba sobre el puente que se incendió tras este incidente. Las autoridades informaron que los heridos fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en CMI, primera emisión. 2 presidentes atrincherados en cada esquina del poder tiene hoy Perú. Uno respaldado por las Fuerzas Armadas y otra juramentada por el disuelto Congreso. Analistas consideran que el presidente Vizcarra habría violado la Constitución al tomar la decisión de cerrar el Parlamento, lo que se convertiría en un golpe de Estado. Una repetición del llamado Fujimorazo en 1992, que al final le costó la presidencia a Alberto Fujimori. Reporte sobre la crisis política en Perú con nuestro colaborador en Lima, Iván Eslokovich. Iván. Hola Luisa, buenos días, un saludo desde Lima. En el Perú afrontamos una situación bastante complicada, estamos en una situación de bicefalía constitucional, en un limbo constitucional. Por un lado, el presidente Martín Vizcarra decidió ayer disolver el Congreso, supuestamente con el amparo de la Constitución. Sin embargo, para que esta disolución sea efectiva y legal, ha debido cumplir ciertos requisitos que expertos en la lectura de la Constitución consideran que no se han cumplido. Esto ha llevado a que el Congreso, en teoría disuelto, declare la vacancia temporal del presidente, la suspensión temporal del presidente Vizcarra y nombre como su reemplazante a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Esto, como dije hace unos instantes, nos ha llevado a que tengamos 2 presidentes en funciones, aunque en teoría el presidente que está en el ejercicio al mando de los ministerios del presupuesto es Martín Vizcarra. Sin embargo, el Congreso ha reconocido a Mercedes Arauz. Los expertos en la Constitución, constitucionalistas consultados, no se ponen de acuerdo. Hay efectivamente un entrampamiento, es un limbo, una situación bastante compleja, un país que tiene bastantes problemas, serios problemas de diversa índole, que ha sido llevado a una confrontación política entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, por lo cual nos encontramos en un entrampamiento, en una situación bastante difícil. No se sabe hacia dónde va a ir esa situación. Hay algunos que tienen que
señalan que el que tendrá que dirimir será el Tribunal Constitucional, pero eso será en el mediano plazo. Mientras tanto, en estos días hay una situación bastante compleja. Las Fuerzas Armadas han respaldado anoche al presidente Vizcarra, con lo cual se asume que el presidente tiene el poder. Sin embargo, para otros, este respaldo ya termina de configurar un golpe de Estado. La situación es bastante difícil y estaremos atentos a lo que pase en las próximas horas. Iván Slokovich, Lima, Perú. Por denunciar un robo al interior de un bus, una periodista terminó siendo víctima de una brutal golpiza. Las dos mujeres agresoras que fueron capturadas en flagrancia quedaron a disposición de la Fiscalía. Así terminó una periodista después de ser brutalmente agredida por dos mujeres que intentaban robar con la modalidad de cosquilleo dentro de un bus del SITP provisional. Según la víctima, al subirse al vehículo notó la presencia sospechosa de varias personas. Veo que al señor le meten la mano en el bolsillo para sacarle las cosas. En ese momento yo le digo al señor, señor, sus cosas. Cuando termino de decir esto, el señor baja, la puerta del bus se abre y yo siento un golpe por la espalda. Caigo fuera del bus, bajo como resbalando fuera del bus y ya fuera del bus, dos de las mujeres que estaban dentro me cogen a golpes. Una de ellas me golpea la cara en varias ocasiones, me toma por el pelo. Malherida y tendida en plena vía pública, fue auxiliada por un patrullero de la localidad de Teusaquillo que pasaba por el lugar. Asegura que de no ser así hubiera podido perder su ojo. Yo tengo una operación de lente intraocular por un problema congénito de cataratas, donde hubiera recibido en ese golpe, pues definitivamente la historia hubiese sido otra porque hubiera perdido la funcionalidad de ese ojo. Las dos mujeres agresoras, que harían parte de una banda delincuencial dedicada al hurto, fueron trasladadas a la URI de Puente Aranda. Tras la denuncia, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, donde aún no hay respuesta del proceso. En ellos está la otra parte de que esto no pase, porque con tranquilidad ellos siguen haciendo este tipo de situaciones al ver que el sistema de la justicia está cojo. Y refuerzan los controles fronterizos y las inspecciones en puertos para reducir el impacto del contrabando que anualmente le cuesta al país cerca de 5.000 millones de dólares. De cada 10 pesos que el país deja de recibir por causa del contrabando, 3 son por el ingreso ilegal de licores y textiles. Esos 5.000 millones de dólares, alrededor de 500 millones de dólares corresponde al contrabando de alcohol, de licores, pero también de confecciones, textiles, calzado y de cigarrillos. El de confecciones está alrededor de 1.000 millones de dólares. Las trochas venezolanas, asegura el general Buitrago, hacen parte de los corredores de ingreso ilegal de productos perecederos en el que salen implicados grupos armados ilegales, el ELN y las disidencias de las FARC. En lo corrido del año son cerca de 300 toneladas de productos perecederos que hemos incautado en La Guajira, norte de Santander, Cesar y Arauca. Por la importación ilegal de maquinaria, autopartes, accesorios, equipos eléctricos y electrónicos procedentes de Estados Unidos, Panamá y China, el país deja de recibir 1.1 billones de pesos por concepto de impuestos, 2.800.000 millones por concepto de IVA, para un costo fiscal de casi 4 billones de pesos al año. Y en cuidados intensivos está el Centro de Atención Primaria del barrio Canapote en Cartagena, que lleva 5 años en obra negra. El proyecto hospitalario presta algunos servicios a pesar de las malas condiciones de su infraestructura. En un verdadero abandono se encuentra el Centro de Atención Primaria del barrio Canapote, en la capital de Bolívar. El hospital, que fue intervenido para convertirlo en uno más grande y moderno, hoy se encuentra prácticamente en ruinas, según los habitantes del sector, y solo funciona la urgencias a medias. Aquí había servicios de partos para la comunidad cercana, que es una comunidad muy pobre. Había servicios de laboratorios, servicios de consulta externa, de urgencia, como estamos en este momento aquí de pie, pero en este momento nomás funciona la urgencia. Por lo menos si una urgencia viene ahí, que supuestamente es un hospital, lo mandan uno para el hospital de aquí de Torice, para Boca Grande, que debía atender aquí. Esta es una de las tantas obras hospitalarias que se iniciaron en la administración del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo y que quedaron inconclusas. El hospital aparentemente estaba funcionando, pero empezaron a arreglarlo y todas esas cosas, y ha sido peor, porque el servicio ha sido malo. Actualmente el centro asistencial cuenta con 2 pisos en obra negra. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, mujeres y jóvenes, la población con mayor desempleo. Ya regresamos.
Continuamos en CMI Primera Emisión. El flagelo del desempleo es una situación que viven 2.677.000 colombianos. Por género, las mujeres siguen siendo las que representan el mayor índice de desocupación laboral, con una tasa del 14,4%. Las cifras siguen subiendo. Según el DANE, en el mes de agosto de este año, la tasa de desempleo se ubicó en 10,8% a nivel nacional, mientras que en el mismo periodo de 2018 la cifra se ubicaba en el 9,2%. Tengo 43 años, tengo ya aproximadamente 6 meses sin empleo, sí, y se me ha hecho muy difícil, sobre todo porque las empresas hoy en día, pues ya cuando ya dicen que ya uno está pasadito de edad, pues por los 43 años, ¿sí? Entonces dicen hasta 38, hasta 35, y en este caso a mí se me ha hecho más difícil. En los últimos 12 meses, 562.000 personas perdieron su empleo en todo el territorio nacional, de las cuales 478.000 son mujeres. Desastroso, llevo un año sin empleo, he pasado muchísimas hojas de vida y no por cualquier cosa lo descartan a uno porque no está certificada, porque tiene muy atrás la experiencia, porque la actitud no les gusta a la gente, la forma de expresarse, todo eso ha sido desastroso. Este género registró una importante alza con una tasa del 14,4%, mientras que la de los hombres se ubica en el 8,1%. Que se nos dé la oportunidad, porque como uno hace experiencia si no nos dan la oportunidad. La industria manufacturera, de agricultura y de transporte fueron los sectores que menos empleos generaron durante el mes de agosto, mientras que los sectores de construcción, comercio y actividades inmobiliarias aumentaron su nómina. Las ciudades más afectadas por el desempleo son Quibdó, Cúcuta y Valledupar. Falta de experiencia es la razón principal que impide que los jóvenes consigan fácilmente un empleo, según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. De acuerdo con el DANE, el desempleo para esta población está en 17,7%. Se siente impotencia, la verdad, pero pues toca seguir buscando porque la economía en este momento no está fácil, la canasta familiar va a seguir subiendo, los estudios, el transporte. Mateo Ruiz, estudiante de comunicación social, habla desde su experiencia sobre lo difícil que es conseguir trabajo a sus 19 años. Llevo desde el principio de año intentando buscar empleo y no me lo dan tanto por falta de experiencia o porque ya los tienen ocupado otras personas. Desde su posición, Mateo concluye que hay una razón del por qué le resulta difícil ubicarse en alguna empresa. Esto se debe a que el gobierno no tiene un buen planteamiento para esos casos en futuro. Y más que ahora llegaron los extranjeros y venezolanos a esta ciudad, entonces se genera mayor tasa de desempleo. Según el DANE, la tasa de desempleo juvenil está en 17,7%, fenómeno que, de acuerdo con expertos, está relacionado con la falta de experiencia. Hay que empezar a incorporar esquemas de rutas preferenciales para que los jóvenes, esto es entre los 18 y los 28 años, tengan un acceso al primer empleo, sistemas de conexión entre el mundo educativo y el sistema laboral y ojalá acreditación de experiencia a través de diferentes sistemas. Florencia y Bucaramanga son las zonas más afectadas con el desempleo juvenil. Inundaciones en Cali. Un fuerte aguacero en la madrugada causó una emergencia en la capital vallecaucana. Hay por lo menos 10 barrios afectados, árboles caídos y vehículos atrapados en las vías. Javier Ramírez, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Luisa, buenas tardes. Efectivamente, a esta hora los organismos de socorro trabajan en la liberación de estos vehículos que se encontraban atrapados y en la remoción de los árboles que cayeron sobre cuerdas de fluido eléctrico. Con lluvias inició el mes de octubre en la capital vallecaucana. Las precipitaciones inundaron las vías en más de 10 barrios de la ciudad. Hasta los guardas de tránsito tuvieron que ayudar para destapar los sumideros. Así quedó registrado en videos grabados por ciudadanos. 2 árboles cayeron por los fuertes vientos. Es uno en el barrio Los Andes y otro en la Flora también, situaciones en las que un árbol cayó sobre tendidos de energía y el otro sobre la fachada y el techo de una vivienda, obstaculizando la salida. Se evacuó el árbol, se hizo la poda sin ningún inconveniente y no tuvimos lesionados. Hubo cortocircuitos en las redes eléctricas, lo que afectó un total de 15 barrios. Varios sectores en la ciudad, pues llovió bastante fuerte en algunos momentos y se presentaron varias situaciones por corte de fluido eléctrico y algunos de ellos fueron restablecidos. Los organismos de socorro mantienen especial alerta sobre los 7 ríos que atraviesan la ciudad y en la zona de ladera. De estos 7 ríos hay especial atención sobre 6 que tienen pendiente alta y donde se pueden presentar avalanchas de manera súbita. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia.
Javier, muchas gracias. Y el procurador general Fernando Carrillo calificó como aberrante el caso de corrupción ocurrido en la Universidad Distrital, donde presuntamente se desviaron más de 11.000 millones en la compra de vehículos de alta gama, joyas y otros gastos irregulares. Wilman Muñoz, exdirectivo de la Universidad Distrital, señalado de presuntamente apropiarse de millonarios recursos de contratos de la institución, estaría a punto de ser sancionado disciplinariamente. Así lo anticipó el procurador Fernando Carrillo. Tendrá que ser una de las sanciones más drásticas por el tipo de recursos involucrados. Ni con la salud ni con la educación de los colombianos vamos a permitir que se juegue. Muñoz es investigado por comprar con dinero de la universidad joyas, vehículos de alta gama, pagar hoteles y hasta pagar cuentas de televisión por cable y Netflix. Esto es, por decirlo menos, aberrante desde el punto de vista de cómo se manejaron los recursos públicos de una universidad, cómo se dilapidaron. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer con los recursos públicos. Pese a las graves acusaciones, Muñoz busca convertirse en testigo de las autoridades en este caso. Hacemos una breve pausa en CMI Primera Emisión y al regresar espere. Sigue el misterio por un italiano que lleva desaparecido más de 3 meses en el Caribe colombiano. Ya regresamos. Seguimos en CMI Primera Emisión. Continúa por el Caribe colombiano la incesante búsqueda del ciudadano italiano Rocco Acocella, quien llegó hace más de 3 meses al puerto de Barranquilla y desde entonces su paradero ha sido un misterio. Enrica de Falco, madre de Rocco, y la hermana María Cristina Acocella llegaron a Montería, donde al parecer, según algunos testigos, lo han visto caminando por las calles con una guitarra bajo el brazo. Luz Marina, buenas tardes. ¿Y qué pistas se tienen de este ciudadano italiano? Gracias, Luisa. En efecto, el desespero de la familia del ciudadano italiano Rocco Acocella, quien se encuentra desaparecido desde el día 23 de junio, cuando llegó en un velero a puertos del Atlántico, es total. Sin embargo, ellos guardan la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Con una foto en la mano, recorriendo palmo a palmo cada rincón de los lugares donde se presume han visto al ciudadano italiano Rocco Acocella, su madre y su hermana, acompañadas por un funcionario de la Embajada de Italia en Colombia, buscan desesperadamente a su familiar. Il 17 di giugno è partito da San Martín, navigava col suo trimarano verso Barranquilla, dove avrebbe lasciato la barca per circa un mese, mentre sarebbe stato in Ecuador portando in giro un gruppo di ragazzi, perché era una guida turistica, si occupava di turismo ecosostenibile per un'agenzia inglese. Il 22 e il 23 di giugno però invece ha attivato un segnale di emergenza, un segnale che si lancia quando si è in extremis. Da quel momento, noi in realtà l'abbiamo saputo solo il 2 di luglio e quindi da quel momento, dal 2 di luglio, l'abbiamo cercato, abbiamo provato a fare tutti i calcoli per capire dove questa barca potesse essere arrivata, seguendo una rotta di deriva, ovvero una rotta che una barca non governata. Testimonios de personas que al ver la fotografía les aseguran haberlo visto en ese lugar, les alimenta las esperanzas de encontrarlo con vida y muy pronto. Aproximadamente hace 2 meses ellos estuvieron acá unas 2 o 3 veces, él estuvo tocando una guitarrita mientras que la muchacha que lo acompañaba cantaba y pidieron colaboración, la gente que estaba aquí de clientela le colaboró. La hermana del ciudadano italiano, al ver el estado de su madre por la desaparición de Rocco, le pide que desde el lugar donde se encuentre se comunique con ellas, acercándose a un CAI de la policía. Beh, innanzitutto speriamo che stia bene, poi se può farci sapere come sta, se lui, presupponendo che sia lui, farci sapere come sta e dove sta, se in modo indiretto allora può farci sapere se sta bene. Las autoridades han conformado un comité de búsqueda en el departamento de Córdoba para encontrar al ciudadano italiano, que cuenta con 32 años de edad, ojos azules y una estatura de 1,83. Me despido desde Montería con Luz Marina Rodríguez para CMI La Noticia. Luz Marina, muchas gracias. Inician hoy en Medellín los preparativos para el gran paro nacional de la rama judicial programado para este 2 y 3 de octubre en los 32 departamentos. Más de 50.000 funcionarios cesarán sus funciones. Yusi Chaparro, buenas tardes. Detalles de este paro de la rama judicial. Hola Luisa, buenas tardes. Aquí en el Palacio de Justicia de Medellín desde muy temprano comenzaron estas actividades previas, como por ejemplo la instalación de algunos carteles y vallas alusivas a este paro nacional de 48 horas de la rama judicial, como este que vemos al fondo, y en el que los empleados de esta rama pedirán al Consejo Superior de la Judicatura y también al Fiscal General de la Nación solucionar los problemas que según ellos en su mayoría son económicos. Son esas actividades que se están dando previas, es un preámbulo al gran plantón y manifestaciones
que se harán pacíficas justamente aquí los días 2 y 3 de octubre, es decir, mañana y pasado mañana, frente al Palacio de Justicia de Medellín. Pero también en otras informaciones del departamento de Antioquia hay incertidumbre sobre el futuro que correrá el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca antioqueño. Recordemos que luego de varias reuniones que han tenido los campesinos y también algunos líderes que hacen parte de este programa no han podido llegar a un acuerdo. Ha habido algunas protestas y manifestaciones en días pasados y se espera que el ejército en las próximas horas erradique de manera forzada. La incertidumbre de decenas de líderes sociales y campesinos crece al vencerse el plazo de acuerdos para continuar con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Bajo Cauca antioqueño. Realmente les están reduciendo el número de personas que van a ser beneficiarios y no les están cumpliendo con los pagos. Los campesinos manifiestan que necesitan garantías de seguridad y económicas para fortalecer el PENIS y se sostienen en que no aceptarán fumigación ni erradicación forzada. El gobierno invierte alrededor de 70 millones de pesos por cada hectárea que fumiga o que erradica forzadamente. Si tuviera realmente voluntad por fortalecer los programas de sustitución, saldríamos de la coca o de la cultura de la siembra de la coca de una manera mucho más fácil y mucho más económica. La problemática por cultivos de coca y erradicación en el Bajo Cauca antioqueño ha causado tensión en el orden público, como protestas y bloqueos en la troncal hacia la costa atlántica. Y en otras noticias, en las últimas horas aquí en Medellín se pronunció el director nacional de policía, el general Óscar Ateortúa, acerca de los señalamientos y cuestionamientos sobre presuntos policías que habrían estado infiltrados durante las manifestaciones que se presentaron en Bogotá. Negó esta participación, esta infiltración de los uniformados y por el contrario dijo que el SMAT seguirá actuando. La Metropolitana de Bogotá el día de ayer sacó un comunicado informando que no tenemos personal infiltrado en las manifestaciones. Las personas que estaban allí efectivamente son policías que estaban haciendo recolección de material probatorio para demostrar que las personas que habían sido trasladadas y retenidas hacían parte de las manifestaciones y de los desórdenes públicos. Y finalmente, también a las 2:25 del mediodía, hay que decir que hace poco salió una resolución de la Registraduría Nacional que indicaría que los habitantes del corregimiento de Belén de Bajirá votarían en las próximas elecciones no por candidatos de Antioquia, sino por Chocó. Esto quiere decir candidatos al Consejo y también a la Alcaldía de Río Sucio y por gobernación al departamento de Chocó. Esta misma petición ya la había hecho la Procuraduría y se haría entonces efectiva para las próximas elecciones. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro, CM y La Noticia. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. 4,5 millones de personas han dejado de usar el SITP zonal en los últimos 3 años en Bogotá. Un informe de la Veeduría Distrital arrojó que las pérdidas anuales ascienden a 504.000 millones de pesos. Estas son las razones por las que muchos ciudadanos deciden no hacer uso del SITP zonal en Bogotá. Me parece que los puntos de recarga son muy escasos y quizás si tú te levantas muy temprano para salir a trabajar o si llegas muy tarde te quedas varado porque no tienes a dónde recargarlos. El SITP se mete y da muchas vueltas. Saca uno al urbano, a lo menos sabe que por 1.000 pesos lo va a llevar, los otros no. Según el más reciente informe de la Veeduría Distrital, 4,5 millones de personas han dejado de usarlo en los últimos 3 años. En 2017 el número de abordajes fue de 37,96 millones y para este año va en 33,41 millones, lo que representa una reducción del 12% en el uso del sistema. Para 2018, entre todos los concesionarios tienen un déficit superior a los 500.000 millones de pesos, casi medio billón solo en déficit. Para la entidad, la solución estaría en sustituir el 100% del SITP provisional. 2.600 de esos 4.500 buses hay que chatarrizarlos. Y esta ciudad, digamos, tiene un reto ahí porque hemos tenido experiencias no muy exitosas en términos de chatarrización. Por el otro lado, hay que reemplazar esos buses que se sacan e ingresar unos buses nuevos. Propuesta que rechaza la mayoría de usuarios. El informe además arroja que con la implementación total del SITP zonal habría mejor calidad del aire, pues en el último año los buses provisionales generaron 119 toneladas de material particulado. Por remoción en masa, más de 600 familias asentadas en una zona de invasión en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, deberán ser desalojadas de sus viviendas. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Y a dónde irán estas familias?
Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues antes de responderle su pregunta, hay que recordar que durante toda la semana varias entidades, entre esas el IDIGER y también la Defensa Civil, continuarán monitoreando esta zona. Las más de 600 familias que tienen que ser evacuadas de 95 predios todavía aquí en este barrio de Caracolí son el 80% de viviendas informales, por lo que la Caja de Vivienda Popular no les ayudará con reubicación. Nueva temporada de lluvias en Bogotá. Los más afectados han sido más de 600 familias que continúan asentadas en una zona de invasión en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar. Por remoción de masa, 94 predios deberán ser desalojados. En la parte de mi hermana se le ha caído tierra al lado de la puerta y eso. Nosotros vivimos a la parte de abajo, estamos legalizados, pero también tenemos ese tanque. Ese es un peligro que si se llega a estallar o algo, entonces corremos peligro también la gente que vive pues más abajo. Es una zona de alto riesgo no mitigable, por tanto no hay acciones que se puedan llevar a cabo para eliminar la condición de riesgo. Entonces se hace necesario la evacuación de las personas que se encuentran allí. Las localidades que han reportado mayor número de emergencias por la temporada invernal han sido Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Kennedy y Ciudad Bolívar. Estamos atendiendo todos estos incidentes con todos los equipos dispuestos, las máquinas y las camionetas para los difíciles accesos que se presentan en el sector de las cerros orientales y algunas partes de la Ciudad Bolívar. En los últimos días, varios vehículos se han visto afectados por las lluvias. Más de 10 árboles se han caído y viviendas han quedado inundadas. Mire, pero sí es importante recordar que las familias de las viviendas informales que accedan a la evacuación les será entregada una ayuda pecuniaria de más de 500.000 pesos y también una ayuda humanitaria con los elementos que ellos necesiten. Es por el momento la información que registramos desde Ciudad Bolívar. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación no se pierda Amor de Familia y a las 9 en punto, CMI Emisión Central. Feliz tarde.